vaginal tiene sus propios mecanismos de defensa, el pH, ¿no? Entonces, esa es la primera barrera de defensa, el epitelio. Cuando se sobrepasa la primera barrera de defensa, se llega al tejido subcutáneo. Y en el tejido subcutáneo, ¿no? En el tejido, subcutáneo no, disculpe. En el tejido conectivo, ¿no? En el tejido conectivo. Entonces tenemos primero acá el epitelio. Se llega al agresor y ese agresor altera o sobrepasa esa primera barrera de defensa, el epitelio, y ese agresor llega al tejido conectivo. Y en el tejido conectivo, ¿qué hemos dicho que era abundante? ¿Se acuerdan? Abundantes vasos sanguíneos. ¿Por qué son importantes los vasos sanguíneos? Porque a través de los vasos sanguíneos van a llegar nuestras defensas a ese lugar. ¿No? ¿Y cuáles son de la sangre? De la sangre, ¿cuáles son los correspondientes a nuestro sistema inmunológico? ¿Los glóbulos rojos, blancos o las plaquetas? Entonces, a través de los vasos sanguíneos, entonces van a llegar los glóbulos blancos, también llamados leucocitos. ¿No? Los leucocitos. O sea, las zonas maduras. Cito, que viene maduro, ¿no? Ahora, los agresores, como les decía, pueden ser internos y externos. Ejemplo de lo que siempre conocemos de externos, por ejemplo, tenemos, siempre se habla de los agentes agresores biológicos. Cualquier microorganismo, bacteria, virus, hongos, ¿no? Parásitos, ingresen a través de nuestros epitelios, a través de parte externa, ¿no? Estamos caminando por la calle y aspiramos las heces de las palomas. Están ingresando con unas heces hongos. Las palomas botan mucho picopoco. Estamos aspirando hongos. Estamos en un sitio muy contaminado, que está ingresando, por lo menos está ingresando el carbón, ¿no? En las partículas de carbón del ambiente, del smog. Estamos en un hospital y un paciente, en una emergencia, hay mucho paciente que está con una infección, entonces estamos respirando esos microorganismos que están de esos pacientes, ¿no? Y lo más práctico es cuando alguien de ustedes se resfría, el que está a su costado se va a contagiar, ¿no? Entonces estamos respirando los microorganismos que están ahí en el ambiente. Entonces, biológicos. Químicos y físicos, ¿no? Químicos, cualquier sustancia química que ingresa a nuestro organismo, ya sea a cualquier vía, ¿no? Vía digestiva, inhalatoria, etc. Los físicos, las radiaciones es lo más frecuente acá, ¿no? Lo que más hablamos, ¿no? Lo que más radiaciones, ya sea en forma profesional, en los hospitales, los que trabajan en sitios donde hay mucha radiación, o de repente personas que trabajan en el campo, no personas que trabajan en piuras, que hace calor todo el año, y trabajan en el campo, y trabaja descubierto, ¿no? Entonces en un momento le empiezan a salir manchas en la piel, y se encuentran con que es un cáncer, ¿no? Cáncer de piel, o es un melanoma. Entonces, esas son radiaciones físicas que están afectando a esa persona. Esos son agentes externos. Internos, ¿cuál podría ser? ¿Qué agente agresivo interno nos conocemos y nos puede dañar a nuestro cuerpo? Nos puede agredir, lo cual va a estimular a nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, ¿cuál? No, pero el VIH es un virus, ¿no? Es un virus que viene de afuera. Nuestras defensas, ¿cómo así? Nuestras defensas, pero específicamente no son nuestras defensas las que están agrediendo. Bueno, sí son nuestras defensas, pero son un componente de nuestras defensas que son los anticuerpos. ¿Ya? Los anticuerpos. Aquí también podemos considerar al cáncer, la neoplasia. ¿Ya? El cáncer. El cáncer son células que están en nuestro cuerpo, no han venido de otro cuerpo, son propias nuestras, que se han desarrollado en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es una neoplasia maligna que empieza
distribuirse por todo nuestro cuerpo, nos está agrediendo. Y, como dicen sus compañeras, nuestras defensas, pero específicamente anticuerpos que se van a desarrollar a partir de nuestras defensas. Los anticuerpos, o también llamadas inmunoglobulinas, nos pueden agredir. Y eso va a originar una respuesta inflamatoria. Va a producir una inflamación. ¿Por qué? Porque cuando hay una agresión externa, agentes físicos, químicos o biológicos, ¿qué va a suceder? Que estos agresores llegan al tejido conectivo, se activa una serie de señales químicas que a través de la sangre van a llegar glóbulos blancos, o sea, leucocitos. ¿Quién los atrae? Estos agentes agresores, cualquiera de ellos. Pero si el agente es interno, lo mismo va a ocurrir. Van a llegar a través de los vasos sanguíneos glóbulos blancos. ¿Y quién los va a atraer? Estos anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos son son producto de las células plasmáticas que van a atraer hacia nuestro cuerpo, específicamente a un lugar de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ahí es una enfermedad, como dicen muchos, lupus. La enfermedad se llama lupus, pero que en realidad es una enfermedad inflamatoria que está originándose porque la persona tiene anticuerpos anti-tejido conectivo. Entonces, los anticuerpos van a atraer ¿a quién? A glóbulos blancos hacia ese lugar, ¿no? Produciendo una respuesta inflamatoria a ese nivel. Y la respuesta inflamatoria, si se repite y se repite y se repite, hace daño, ¿no? Entonces, la respuesta inflamatoria destruye al agente agresor. O sea, si destruye al virus, a la bacteria, al hongo, está bien. Pero si destruye nuestro propio cuerpo, está mal, ¿no? Entonces, ahí tiene su propio tratamiento. Entonces, el sistema inmunológico que nosotros tenemos nos sirve para, número uno, defendernos de cualquier agresor externo y también de cualquier agresor interno. Por ejemplo, el cáncer, ¿no? El cáncer. Pero en algunas oportunidades, nuestro sistema inmunológico se altera y funciona mal. Cuando funciona mal, va a ser causante de algunas enfermedades como el lupus, que se llaman enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Las enfermedades autoinmunes son enfermedades en las cuales nuestro sistema inmunológico, en lugar de protegernos, nos ataca. Eso no es normal, es una enfermedad. O sea, el lupus es una enfermedad. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico, en lugar de protegernos, nos está atacando. Más ejemplos parecidos al lupus: la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, que es una sequedad de la boca, de los ojos, la persona no puede tener lágrimas ni produce saliva. Y así, hay varias enfermedades. La amiloidosis, etc. Entonces, otras enfermedades autoinmunes. Y también, alteraciones del sistema inmunológico son las hipersensibilidades. La hipersensibilidad. La hipersensibilidad es una respuesta exagerada ante un agente estimulante, ¿no? Hay hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que lo vamos a ver más adelante. La tipo 1 es donde se engloban las urticarias, las rinitis, el asma, hasta el choque anafiláctico, ¿no? Tipo 2, tipo 3, tipo 4, también cada uno tiene características. En cambio, tipo 4 es donde va a haber formación de granulomas. La tuberculosis, por ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad muy frecuente en nuestro país. Es una enfermedad en la cual va a haber una hipersensibilidad tipo 4, porque se van a formar granulomas. Entonces, y lo otro que hay en relación al sistema autoinmune, inmunológico, es cuando el sistema inmunológico está caído, está disminuido. ¿Cómo se llama eso? Las inmunodeficiencias. Inmunodeficiencia. Las inmunodeficiencias son cuando nuestro sistema inmunológico está disminuido. ¿Por qué se va a caracterizar? Por lo que llamamos como leucopenia, ¿no? Leucopenia significa que nuestros glóbulos blancos están bajos en sangre. Las inmunodeficiencias pueden ser primarias, o sea, las personas pueden nacer con esa inmunodeficiencia. Nace ya un niño recién nacido por una alteración en su sistema inmunológico,
tienen una deficiencia primaria, porque tienen alguna alteración del complemento, etc. O también la vamos a adquirir. Inmunodeficiencia adquirida, la más frecuente es el SIDA, ¿no? El VIH. Pero también están las inmunodeficiencias adquiridas en la pacientes que reciben tratamientos antineoplásicos, tratamientos para post-trasplantes, etc. ¿no? También tratamientos para el lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune. ¿Qué se le da? Tratamientos que te bajen la defensa, ¿no? Entonces, la inmunodeficiencia también puede ser una consecuencia de un tratamiento inmunosupresor por una enfermedad autoinmune. Y también, ¿habrá cáncer del sistema inmunológico o no? Caído. En nuestro propio sistema inmunológico, por supuesto, hay cáncer de todo, hasta de pelo hay cáncer. Hay de todo. Entonces, el sistema inmunológico también se puede alterar, también puede haber neoplasias del sistema inmunológico. ¿Cuáles son las neoplasias del sistema inmunológico? ¿Cómo se llaman? Hay dos tipos, aquellas que forman tumor, masa tumoral, y aquellas que no forman masa tumoral, que se distribuyen por la sangre. Son conocidas porque son frecuentes. Son las leucemias y los linfomas. ¿Ya? Las leucemias y los linfomas son neoplasias malignas de nuestro sistema inmunológico, de nuestros linfocitos, ¿no? No son las únicas, también tenemos, por ejemplo, los plasmocitomas o los que son células que son neoplasias de las células plasmáticas. Las células plasmáticas son un derivado de los linfocitos B, ¿no? Vamos a ver ahora. Entonces, el sistema inmunológico puede tener una serie de alteraciones, pero tenemos que conocerlo. Entonces, este es un caso de una niña casi, porque el lupus es una enfermedad muy frecuente en mujeres jóvenes. Entre los 15 y los 30 años empieza a aparecer. Y acá tenemos todos los elementos que constituyen nuestro sistema inmunológico. Tenemos órganos que están ahí en amarillo, ¿no? El timo, por ahí, el timo. Tenemos luego el vaso, ¿ya? El vaso, timo, vaso. Todo esto que se ve en verde son vasos linfáticos y los ganglios linfáticos. Entonces tenemos tres tipos de, tenemos nuestro sistema inmunológico se va a dividir o se va a clasificar primero en órganos linfoides, es decir, órganos que son exclusivamente linfoides, que su principal organización está tanto estructural como funcional, está dedicada al sistema inmune. Entonces, vamos a tener ahí al timo, al vaso y a los ganglios linfáticos. Y ahí también podemos considerar la médula ósea, ¿no? Que son los 4 órganos. Luego vamos a ver que también el sistema inmunológico va a estar formando parte de otros aparatos y sistemas. Lo hemos mencionado mucho en el sistema digestivo, las amígdalas palatinas, las placas de Peyerl en el tubo digestivo, ¿no? Todos los folículos linfoides que hay en todo el tubo digestivo, es el tejido linfoide asociado a las mucosas. En la vía respiratoria también hemos hablado del tejido linfoide, hemos hablado del adenoides, ¿no? El anillo linfático Waldeyer. Entonces, en muchos epitelios, por debajo del epitelio, generalmente se encuentra en nuestro sistema inmunitario a través de tejido linfoide asociado a las mucosas, ¿ya? En el caso de los ganglios linfáticos tenemos diferentes cadenas ganglionales, desde la zona poplitea, la zona inguinal, la zona abdominal, torácica, igual los miembros superiores, la zona cervical, etc. Hay diferentes cadenas ganglionales y todos están unidos por el sistema linfático, o sea, por un sistema de red de vasos, ¿no? Vasos linfáticos. Vamos a poner aquí. Bien, entonces acá tenemos los órganos. ¿Qué es el sistema linfático? Tiene su cargo de defensa inmunitaria del cuerpo, es su función. Protegen al cuerpo contra macromoléculas, virus, bacterias, otros microorganismos invasores y destruyen células transformadas por virus. Es cierto, acá,
posteriormente las células cancerígenas la destruyen. De hecho, que destruyen las células cancerígenas. Pero antes de que haya cáncer, antes de que se desarrolle el cáncer, van a haber algunas células que están alteradas. Por ejemplo el cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es la causa que actualmente se le da? El PVH, ¿no? Papiloma virus humano. Es más, yo tengo una vacuna contra eso, que ya hay distribución gratuita. Entonces, el PVH, el papiloma virus humano, va a atacar ¿a quiénes? A las células epiteliales. A las células epiteliales, en general. ¿Ah? No importa la ubicación, pero más frecuentemente a nivel del cuello uterino. Y ese virus va a originar cambios en el ADN, en el núcleo de las células epiteliales. Y va a haber unas células mutadas, ¿no? Va a haber unas células mutadas que nosotros, o antes que haya la mutación, vamos a ver unas células colonizadas. Vamos a ver, y eso se ve en los cortes histológicos. Vamos a ver unas células colonizadas por virus. Células colonizadas por el virus, por el PVH. Esas células que son colonizadas por el virus se le llaman coilocitos. Es decir, nosotros en un tejido, en un corte histológico o en una lámina, en un papanicolado, no vamos a ver nunca el virus porque el virus es muy pequeñito, ¿no? Es algo que solamente se puede ver con microscopía electrónica. Pero sí podemos ver las células que están parasitadas por el virus. ¿Por qué? Porque el virus le produce un cambio a la célula. Es característica de los virus. Los virus ingresan a la célula y modifican a la célula, le cambian el núcleo, le cambian la forma del núcleo, y eso sí se ve. Se ve en los hepatocitos, por ejemplo, cuando hay hepatitis viral. Los núcleos, el hígado, el hepatocito, cambia la morfología porque está colonizado por el virus. Se ve en las células epiteliales del tubo digestivo cuando hay citomegalovirus. Se ve en los casos de herpes. En los herpes también se ven cambios virales en el núcleo de las células. Y por supuesto que también se ve en el caso del PVH. También. En el caso del PVH, el cambio que origina en el virus, en las células epiteliales, se llaman coilocitos. Tienen un nombre propio, se llaman coilocitos. Esos coilocitos son células que están bien recontra colonizadas de virus, que van a sufrir mutaciones, y es a partir de estas células se va a desarrollar el cáncer. Entonces, ¿y quién va a reconocer que esta célula está alterada? Nuestro sistema inmunológico. ¿Y qué hace? La destruye, ¿no? La destruye a esos coilocitos, a las células mutadas, etc. Las empieza a destruir nuestro sistema inmunológico. ¿No? Por eso dice ahí células transformadas por virus. Bien, entonces tenemos órganos, ganglios linfáticos, timo, vaso y médula ósea, que son los órganos que son netamente y funcionalmente, tanto estructural como funcionalmente, linfoides, ¿no? Y luego tenemos el tema linfoide difuso, que son ya órganos que no tienen cápsula, no son tejido linfoide, perdón, que no tienen cápsula y que generalmente están asociados a las mucosas, mucosa respiratoria, mucosa digestiva, mucosa urinaria, etc. ¿Ya? Son parte de otro sistema, entonces no tienen cápsula, pero los primeros sí son órganos encapsulados, esa es la principal diferencia. Bueno, el sistema innato es natural, el tema inmunitario de adaptación es adquirido, ¿no? El sistema innato natural es inespecífico, está formado por sistemas de macromoléculas de origen sanguíneo, que son el complemento, que se encuentran también en la sangre. Son las que fagocitan partículas extrañas, y tenemos los macrófagos, los neutrófilos, y son las que destruyen células tumorales e infectadas. Aquí tenemos las células NK o natural killer. El sistema inmunitario de adaptación o adquirido elimina agentes invasores específicos. Es decir, para que pueda haber justamente se llama adquirido porque ha habido una presentación previa del antígeno a nuestro sistema inmunológico. Entonces, como ha habido una presentación previa, va a haber una memoria inmunológica que cuando haya una segunda presentación ya lo reconoce.
Y esto se va mejorando poco a poco, ¿no? Ya hemos hablado. Por ejemplo, los mecanismos de los epitelios, la queratina, etc., ¿no? Que hemos hablado. Estos son los anticuerpos, que seguramente ya lo han visto ustedes ya en otros cursos, ¿no? Los del sistema inmunitario lo conforman tejidos y células. Y es muy importante el antígeno, sobre todo cuando hablamos del sistema inmunológico, la parte humoral, ¿no? El sistema inmunológico, pero en su fase humoral. ¿Cuáles son las células que participan en la respuesta inmunitaria? Tenemos las células prestadoras de antígenos, los linfocitos, ¿no? Las células prestadoras de antígenos se encuentran generalmente en las mucosas. Son los primeros que están en contacto con el agente externo, con cualquier agente. Pero como lo primero que atraviesan los agentes son las mucosas, están bien adheridos a las mucosas, a la piel, a las mucosas. Entonces ahí están atentos a que ingrese o pase por ahí a un agente o a un antígeno extraño, ¿no? Reconocido como extraño. Si lo reconocen como extraño, inmediatamente llega la información a los linfocitos. Y los linfocitos T van a pasar esa información a los linfocitos B, que son los que van a guardar la información y van a empezar a formar anticuerpos específicos. Entonces, por eso que hablamos de dos tipos de inmunidad. Inmunidad celular, que se caracteriza por la actuación coordinada de linfocitos y macrófagos contra el agresor, o sea, esto. Ahí tenemos a los células de antígenos, los linfocitos y los macrófagos. Y la inmunidad humoral por la secreción de proteínas, que son los anticuerpos, por los linfocitos T. Y que neutralizan los agentes extraños y se unen específicamente al antígeno. Entonces, los órganos que ya hemos mencionado, los órganos linfáticos, el vaso, el timo, la médula ósea, y las células que participan del sistema inmunitario, T, B, macrófagos y las células dendríticas. Las células dendríticas son las que llamamos células presentadoras de antígeno. Entonces, cuando preguntemos en el examen cuáles son las células del sistema inmunitario, ahí tienen ustedes las células. ¿Ya? A nivel de las células dendríticas o dendritas como está ahí, tenemos una gran variedad de células. En cada lugar generalmente hay un tipo de células. A nivel del ganglio linfático, a nivel de la piel, tenemos células específicas. Otro componente del sistema inmunitario aparte de las células, tenemos complementos, péptidos antimicrobianos, las citocinas, los receptores tipo TOL o TLR, las inmunoglobulinas y el complejo de histocompatibilidad, ¿no? Todo ello forma el sistema inmunológico, todo eso. No solamente son los órganos, no solamente son las células, también es esto que está por acá. Por ejemplo, si la persona tiene una alteración en su complemento, va a tener un tipo de inmunodeficiencia. Si la persona, por ejemplo, tiene una alteración de los receptores tipo TOL o TLR, también va a tener un tipo de inmunodeficiencia. Todo el sistema inmunológico tiene que estar bien constituido en todos los componentes. Bueno, los linfocitos B se forman en la médula ósea, van a madurar, desarrollan sus características por un proceso de maduración en algún punto del tejido periférico no ubicado aún, circundan por la sangre y los tejidos de los linfos y se realizan en los órganos linfóides. Van a ser responsables de la respuesta humoral. Los linfocitos B van a dar lugar a las células plasmáticas y las células plasmáticas a su vez van a producir los anticuerpos o inmunoglobulinas. Los linfocitos T se forman también en la médula ósea, pero estos van a pasar por un periodo de maduración en el timo. Por eso se llaman linfocitos T, ¿no? Porque van a pasar por el timo. Se les considera como las células básicas para la respuesta inmunitaria mediada por células, o sea, de inmunidad celular. Y mientras que los linfocitos B son los responsables de la inmunidad humoral. ¿Ya? Bueno, tenemos poblaciones de linfocitos T, tenemos los linfocitos TH o LTH o helper, los linfocitos TC o citotóxicos, los supresores. Todos esos tipos de linfocitos los podemos identificar. Morfológicamente no, o sea, yo veo una lámina y quiero saber cuál es TC, TC4, 8, etc., no se puede. Pero sí se pueden identificar por coloraciones de inmunohistoquímica. Con inmunohistoquímica yo puedo identificar los diferentes linfocitos. ¿Ya? Y las células plasmáticas
son células B que secretan anticuerpos. O sea, los linfocitos B van a diferenciarse en células plasmáticas y esas células plasmáticas son las que van a producir los anticuerpos. Estas células plasmáticas ya hemos mencionado una vez que tienen el núcleo. La célula plasmática es una célula más o menos más grande que un linfocito B, que tiene un núcleo retrasado en la periferia, y la cromatina la tiene granular, pegado a la membrana celular, dando el aspecto, como dice ahí, de esfera de reloj, ¿no? Les he mencionado inclusive el ejemplo de que se ponen las agujitas, ¿no? Tienen así, como el esfera de reloj, o como de rueda de carreta, porque también esto acá como esperan rayos de una carreta, o esfera de reloj. Esas son las dos representaciones que tienen los núcleos y las células plasmáticas. ¿Y qué hacen estas células plasmáticas? Producen anticuerpos, o también llamadas inmunoglobulinas. Los macrófagos y células dendríticas son de estirpe monocítica, monocito. ¿Qué significa monocítica? ¿Quién lo forma? ¿O de dónde derivan? Del monocito de la sangre, ¿no? Monocítica significa que derivan del monocito. El monocito es una célula sanguínea, ¿no? Lo hemos visto eso antes. Entonces, pueden constituir una población de células fagocíticas. Tienen forma redondeada, con pseudocos y con lisosomas, porque son células que fagocitan. Los macrófagos son células grandes, ¿no? Tienen un citoplasma voluminoso, color rosado, y tienen abundante retículo endoplasmático liso y aparato de Golgi. Papel importante en la respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T. Por ejemplo, esto ya lo hemos visto anteriormente, en el pulmón tenemos los macrófagos alveolares, en el hígado tenemos la célula de Kupffer, en el cerebro tenemos la microglia, en la piel tenemos las células de Langerhans. Son diferentes tipos de macrófagos, Es una coloración especial donde se puede identificar el macrófago acá, ¿no? Una célula grande, voluminosa, que lo que hace es fagocitar a cualquier elemento, ¿no? Que considere extraño. Las células presentadoras de antígeno también son células fagocíticas que también derivan de la célula de los monocitos. Fagocitan y procesan los materiales antigénicos, luego lo presentan a los linfocitos. Origen monocítico, del monocito. Expresan marcadores de la línea leucocitaria, poseen finas prolongaciones de citoplasma que interaccionan con otras células de antígenos. Son esenciales para presentar los nuevos antígenos a los linfocitos T. Es decir, se llaman estas células de aquí, estas células presentadoras de antígenos, reconocen un antígeno extraño y cualquier fragmento de ese antígeno extraño lo llevan hacia el linfocito T. ¿No? Para que este linfocito T lo reconozca también como extraño, procese esa información y se le envía al linfocito B para que pueda guardarlo en la memoria inmunológica. Ejemplo de estas células presentadoras de antígenos: las células de Langerhans que se encuentran en la piel, ¿ya? Células reticulares dendríticas que se encuentran en los ganglios linfáticos, las células intersticiales dendríticas en cualquier intersticio, las células veladas de la sangre y las células de la microglia. Estos son diferentes tipos de células presentadoras de antígenos. Aquí, células reticulares dendríticas de los ganglios linfáticos, aquí los encontramos, ¿no? Acá, por ejemplo, los ganglios linfáticos en un área del ganglio linfático que se llama paracorteza del ganglio, ahí vamos a encontrar estas células que estamos mencionando, ¿no? Estas que están aquí coloreadas, que tienen unas prolongaciones como unos piecitos, ¿no? Esas son las células que se llaman de antígenos dendríticas, ¿no? Justamente tiene ese nombre dendrítico por las ramificaciones que tienen, como dendríticas. Es una coloración especial que permite reconocerlas en el ganglio, son específicas del ganglio. Entonces, el sistema inmunológico se activa cuando el antígeno interacciona con los linfocitos con acción de la célula presentadora de antígeno. Entonces, la célula presentadora de antígeno es la primera que va a interaccionar, la va a reconocer. La célula presentadora de antígeno capta los antígenos y los fragmenta parcialmente. Luego, partículas antigénicas se unen a una de las clases de antígenos de histocompatibilidad y son llevadas a la superficie de la célula. Van a hacer que se interaccione con quién? Con las células T maduras, o sea, con los linfocitos T maduros. Esta
interacción hace que el linfocito T se active y provoque la respuesta inmunitaria, ¿no? Bien. Y la memoria inmunológica se va cuando frente a la respuesta inmunológica los linfocitos maduran y se convierten en linfocitos T y linfocitos B de memoria. Los linfocitos B de memoria pues van a estar adaptados para reconocer un agente específico y responden mucho más rápido, ¿no? Estas células que son linfocitos B de memoria van a estar en la sangre, sistema linfático y órganos linfoides especializados. ¿Cuáles son los órganos linfoides? Timo, vaso, ¿no? Básicamente. ¿Cómo identificamos esto? Ya hemos dicho que se identifican por una serie de coloraciones inmunohistoquímicas que se llaman CD. El CD, ahí está, el CD significa Cluster o Cluster of Differentiation. Son grupos de diferenciación. Son grupos de diferenciación que se encuentran en la membrana del linfocito, en la membrana celular. Y hay diferentes marcadores, el CD1, CD2, por ejemplo el CD3 me identifica el linfocito T, el CD10 pre-B, el CD19 formas iniciales del linfocito T. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los linfocitos no es que nacen en la médula ósea, ¿no? Médula ósea, pero ahí se encuentran los leucoblastos. Y estos leucoblastos pasan por diferentes estadios de maduración hasta que se convierten luego en leucocitos. Entonces, esos diferentes estadios de maduración se pueden reconocer también a través de las coloraciones. Por ejemplo, pre-B con CD10, ¿no? Formas iniciales de linfocitos B con CD19. Y así, el CD45 es para todo tipo de linfocitos, de cualquier tipo de edad o de periodo de evolución. De esa forma nosotros podemos reconocer qué linfocito es el que está proliferando. De repente es una neoplasia maligna, que es un linfoma, o una leucemia, donde están proliferando linfocitos pre-B, solamente son pre-B. ¿Cómo se reconoce que son pre-B? Porque son CD10 positivos, ¿no? De esa forma se hace el diagnóstico. ¿Y para qué sirve eso? Para que el oncólogo o el hematólogo le dé tratamiento específico. Bien, órganos linfoides, timo. El timo es un órgano donde se van a desarrollar los linfocitos T, ¿ya? Es un órgano que tiene origen endodérmico, pues es un factor endodérmico de la tercera bolsa faríngea. Único órgano linfoide contiene armazón de sostén de células epiteliales. Esta característica es muy importante. Normalmente los tejidos tienen un parénquima y un estroma, donde el estroma es el tejido conectivo y el parénquima es el epitelio. Pero en el tejido linfoide, específicamente en el timo, el estroma, o sea, el armazón de células, no es el tejido conectivo, sino es de células epiteliales, ¿no? Tengan en cuenta, es el único órgano que tiene sus células de sostén, son las células epiteliales. ¿Y cuál es el parénquima? El parénquima son los linfocitos, ¿no? Porque si es un órgano linfoide, lo más importante del órgano linfoide son los linfocitos. ¿Y quién los sostiene esos linfocitos? Unas células epiteliales, ¿no? Que se llaman células retículo epiteliales. Es un órgano lobulado, blando, la región superior del mediastino, forma aplanada. Pesan a las 10 centímetros, ya pesan hasta 40 gramos en la pubertad, pero los timos involucionan, ¿no? Y con los años se van llenando de grasa y de tejido conectivo. Entonces el timo tiene una corteza en una médula, tiene vasos sanguíneos que lo van a irrigar, tiene cápsula, ¿no? Tiene lobulaciones y forma cápsula, y como les decía, tiene unas células epiteliales, acá están en amarillo, ¿no? En amarillo, todo esto que está en amarillo, son células epiteliales, también llamadas células retículo epiteliales. Las células retículo epiteliales forman el armazón, ¿ves? Forman el armazón. Y dentro de ese armazón están los linfocitos. Estos son los linfocitos.
Por eso decimos que es el único órgano donde las células epiteliales forman una estructura, un armazón equivalente a un estroma. Y el parénquima serían los linfocitos. Ahora, esta es la corteza. En la corteza lo que predomina son los linfocitos y de armazón las células retículas epiteliales. Y tiene una médula. La médula es menos celular, como pueden ver ahí, pero en la médula se va a observar algo que es característico, por lo cual reconocemos al timo microscópicamente. Los corpúsculos de Casal. ¿Lo ven? Corpúsculos de Casal. ¿Qué son los corpúsculos de Casal? Son estas células retículas epiteliales que se conglomeran. Se aglomeran, se conglomeran, como un remolino, como ustedes ven ahí. Es un conglomerado de células retículas epiteliales que forman una estructura muy, pero muy llamativa a nivel de la médula, que se llaman corpúsculos de Casal. ¿Ya? Y eso es algo que es característico del timo. No hay en otro órgano. No hay en otro órgano más que en el timo. Bien, esas células retículas epiteliales que mencioné también se les conoce como epiteliocitos. ¿Ya? Forman el estroma, como les decía, del timo. Acá tenemos una imagen histológica. El timo tiene lobulaciones, tiene cápsula, tiene una fina cápsula, tiene lobulaciones, ¿no? Unos lóbulos que son simétricos. Tiene una corteza que es muy celular, con mucho linfocito, con las células retículas epiteliales, y tiene una médula. Y a mayor aumento en la médula vamos a encontrar estos cuerpos o corpúsculos de Casal, ¿no? Y como son células epiteliales, se va a ver como si tuvieran queratina, ¿no? Van a ver ustedes que en la parte son unos conglomerados eosinófilos muy parecidos o que recuerdan a la queratina. ¿Por qué recuerdan a la queratina? Porque tienen queratina, tienen citoqueratina. Son epiteliales. Entonces vamos a ver unos conglomerados de ese tipo en la médula del timo. Entonces en el timo vamos a encontrar linfocitos T en diferentes procesos de diferenciación. Hay linfocitos B, pero en mucha menor cantidad. En la corteza hay clonas de linfocitos T, en la médula hay linfocitos T que se introducen en el vaso sanguíneo y el vaso linfático. Constituyen parte de la reserva de linfocitos T circulares. O sea, cuando nuestro cuerpo nuestra sangre requiere linfocitos, muchos van a partir del timo, ¿no? Los macrófagos tímicos van a eliminar linfocitos muertos. En la región córtico-medular y médula hay macrófagos, ¿no? Algunos adoptan la forma de células dendríticas con interdigitaciones que actúan como células presentadoras del timo. Pueden también haber eosinófilos tímicos. Bueno, la vascularización se va a dar a través de varias ramas de pequeño calibre en la arteria torácica interna y tiroidea inferior que entran al timo a través de los tabiques interlobulares. No reciben pasos linfáticos aferentes de la médula y región córtico-medular y parten vasos linfáticos eferentes que siguen el curso de las arterias y venas. Repito, no reciben vasos linfáticos aferentes. Y por otro lado, de él, a partir del timo, parten vasos linfáticos eferentes que siguen el curso de arterias y venas. La barrera hematotímica está constituida por un endotelio capilar y su membrana basal, el tejido sostén perivascular y los epiteliocitos y su membrana basal. ¿Qué son los epiteliocitos? Ya dijimos, son las células epiteliales que forman el estroma, ¿no? del órgano, del timo. Pues el timo en la niñez es donde tiene mayor desarrollo, pero conforme vamos pasando a la pubertad va disminuyendo hasta que se van llenando de grasa. Y terminan así, ¿no? Termina así, el timo termina en los adultos, ya termina infiltrado de gran cantidad de grasa y de tejido conectivo. Los ganglios linfáticos es otro tipo de órgano linfoide. Ese es de repente el que más conocemos, el que más podemos palpar, que podemos examinar. Tenemos un proceso inflamatorio en la garganta y se nos inflaman los ganglios del cuello, se nos pica una muela, pasa lo mismo, y duele, ¿no? Entonces forman grupos y cadenas en punta de los vasos linfáticos que
para originar vasos linfáticos de mayor calibre. La función: filtran en forma inespecífica partículas, microorganismos y carbón. ¿No? El carbón es lo que respiramos, el smog, ese es el carbón. Constituye un mecanismo adecuado para que los linfocitos puedan interaccionar con nuevos antígenos y células presentadoras de antígenos. O sea, es como un gran filtro. ¿De qué filtro de quién? De la linfa, del tejido linfoide. En el ganglio linfático vamos a encontrar células linfoides, vamos a encontrar células inmunológicas accesorias y vamos a encontrar células del estroma sin actividad inmunológica. Por ejemplo, células epiteliales linfáticas, vasculares y fibroblastos. Pero los que son inmunológicos son las células linfoides y las células inmunológicas accesorias. Esta es la arquitectura de un ganglio, un ganglio linfático. Tiene una corteza, primero que tiene una cápsula. Tiene una cápsula, que la ven. Es un grano capsulado, todo lo que ven acá es cápsula, alrededor. Tiene un hilio, esta parte es el hilio, el ganglio. Tiene una forma, como ven ustedes, un frijolito, un payá, son muy pequeñitos, 3 milímetros en promedio. Ya si son más de 5 milímetros se consideran patológicos. Entonces tienen una cápsula, tienen un hilio. En el hilio va a haber un vaso linfático eferente. Y en el otro lado, el lado opuesto al hilio, va a haber varios vasos linfáticos aferentes. ¿Ya? Entonces son varios vasos linfáticos aferentes por donde ingresa la linfa y van a ingresar a un sistema de senos venosos, dentro del ganglio linfático. Va a haber muchos senos. Entonces van a pasar primero de la cápsula, hay un gran seno, que está acá. Los vasos linfáticos aferentes van a pasar a este de esa por aquí. Eso es un seno que se llama subcapsular. ¿Ya? Es un seno que le da vuelta bien a todito el ganglio. Esto no se olviden que tiene más o menos 3 milímetros, menos de medio centímetro. Entonces los vasos linfáticos aferentes llevan la linfa, atraviesan la cápsula a través de los vasos linfáticos aferentes, luego llega al seno subcapsular, que es un espacio vascular ahí, personalmente donde pasa la linfa. Este seno subcapsular se va a continuar con unos senos que van pegaditos a esos tabiques, llamadas trabéculas, ¿no? Pasan por ahí, por estos senos trabeculares, aquí, hasta que al final de pasar en la linfa, después de pasar por todo el tejido linfoide que se encuentra en esta zona, va a salir por un único vaso eferente. ¿Ya? Son varios vasos linfáticos aferentes, pasan por una serie de senos o canales y salen por un solo vaso eferente. Es como un colador. Por un lado entra la linfa sucia, que son los vasos linfáticos aferentes. Sucia digo porque pueden estar muchos antígenos extraños, pueden estar cualquier sustancia que nuestros macrófagos hayan fagocitado, ¿no? Ingresa por acá, inclusive hasta células neoplásicas pueden entrar por acá, y nuestras células linfoides que se encuentran en esta zona la van a capturar, y aquí va a salir solamente la linfa limpia. Después es como un colador. El tejido linfoide se va a agrupar en esta zona de acá que se llama corteza. Ahí se va a encontrar el tejido linfoide organizado en forma de folículos linfoides. Luego va a haber una paracorteza donde sigue habiendo tejido linfoide, pero ya no en forma de folículos, ya están los linfocitos están en forma más desordenada. Y en la parte central está la médula. Entonces tenemos corteza, paracorteza y médula. En la médula básicamente son senos y vasos sanguíneos, como ven ustedes acá, ¿no? Arterias, venas y senos. Entonces esa es la estructura de un ganglio linfático. Esta misma estructura la tenemos en cualquier vaso linfático, en cualquier ganglio linfático de nuestro cuerpo. En cualquiera. Histológicamente vamos a ver esto. Son acúmulos de linfocitos. Entonces vamos a encontrar nosotros, cuando hablamos de tejido linfoide, ¿cuál es la célula más importante del tejido linfoide?
A ver, ¿se acuerdan? Porque como estaba mencionando. ¿Cuál es la célula más importante que tiene linfoide? ¿Cuáles son las células? ¿Cuál sería? ¿Cuál? Linfocito. La célula más importante del tejido linfoide es el linfocito. Hay linfocito T, hay linfocito B, hay macrófagos también por acá, ¿no? Hay células protectoras de antígenos. Entonces, pero la más importante, la más característica siempre van a ser los linfocitos, pero no es la única, ¿no? Esos linfocitos, junto con los macrófagos, junto con las células protectoras de antígenos, van a estar interactuando entre ellos, pero van a estar formando tejido. Por eso que estamos hablando de histología. Van a formar tejido. Las células van a formar un tejido. El tejido linfoide, ¿cómo se llama? El tejido se llama, vamos a ponerlo aquí, folículo linfoide. ¿Ya? El tejido forma, o sea, el conjunto de linfocitos se organiza y forma folículos linfoides. Los folículos linfoides son de dos tipos. Son folículos linfoides primarios y son folículos linfoides secundarios. Entonces, el tejido en nuestro sistema inmunológico